Los medios y los analistas de la realeza presentan este episodio como una crisis reputacional de gran calado para la monarquía. Surge entonces una pregunta incómoda cuando una mujer entra en la familia real con el título de madrastra. ¿Es realmente posible que permanezca solo en ese papel o su presencia acaba convirtiéndose inevitablemente en una fuerza silenciosa e invisible capaz de moldear la institución desde dentro? Y si además la hermana de esa mujer, Annabel Elliot, aparece vinculada a contratos multimillonarios procedentes del Ducado de Cornualles, ¿se trata simplemente de negocios legítimos o de un entramado oculto que de forma discreta va drenando la savia de una gerencia real? Detrás de las cifras ordenadas en balances y cuentas aparentemente impecables, el príncipe William tropezó con una realidad que ya no podía seguir enterrada. Cornualles, un patrimonio valorado en más de 1.000 millones de libras y columna vertebral económica del heredero al trono, estaba siendo desmantelado de manera sistemática. Sacar esto a la luz implicaba algo más que una auditoría incómoda. Significaba enfrentarse no solo a Annabel sino también a la reina Camila, una figura que en otro tiempo fue señalada como la otra mujer y que ahora se erigía como una protectora férrea de su hermana. En este punto el conflicto dejó de ser una cuestión de números o balances. Se transformó en una guerra interna donde la lealtad y el afecto quedaban aplastados bajo la maquinaria implacable del poder. William, dividido entre su deber como heredero y los lazos familiares, se veía obligado a tomar una decisión capaz de definir el futuro de la dinastía. ¿Podría proteger la verdad sin destruir a su propia familia, o ese combate acabaría costándole todo? En el verano de 2025 la luz del sol se filtraba a través de las vidrieras centenarias del Palacio de Kensington, extendiéndose sobre la quietud del amplio despacho del príncipe William. Normalmente aquel espacio rodeado de estanterías de roble antiguo cargadas de archivos históricos y retratos de monarcas ya desaparecidos era su refugio frente a las exigencias constantes de la vida real. Ali solía meditar sobre el porvenir de la casa de Windsor. Sin embargo, ese día la calma se rompió con la llegada de un voluminoso paquete de informes financieros recién enviados desde el Ducado de Cornualles, el vasto patrimonio que había pasado a sus manos cuando su padre, el rey Carlos III, ascendió al trono en 2022. Durante más de 7 siglos el Ducado de Cornualles había sido mucho más que una extensión de tierras fértiles repartidas por 23 condados del suroeste de Inglaterra. Con un valor superior a los 1.000 millones de libras, más de 53.000 hectáreas, mansiones, castillos históricos como Restormel y los Tweediel, además de granjas, minas y propiedades comerciales, representaba el auténtico corazón financiero del heredero. El ducado generaba más de 23 millones de libras anuales de excedente. Bajo la dirección de Carlos, su gestión había priorizado la sostenibilidad. Ahora, bajo el control de William, debía convertirse en un ejemplo de transparencia y servicio público. Al pasar las páginas, los penetrantes ojos azules de William recorrían las cifras con una precisión casi quirúrgica. Los costes de mantenimiento, reformas y conservación en distintas propiedades resultaban inusualmente elevados y, lo más inquietante, de forma constante. Grandes sumas destinadas a reparaciones de tejados, trabajos de jardinería, mobiliario y renovaciones decorativas. Más de 500.000 libras empleadas únicamente en actualizar los interiores de casas vacacionales en Cornualles. Otras 200.000 asignadas a la conservación de jardines. Cada cifra parecía inflada si se comparaba con ejercicios anteriores. Entre los años fiscales 2023 y 2024, los gastos de renovación habían aumentado más de un 20% sin que existieran presiones inflacionarias ni daños medioambientales que lo justificaran. Una sensación de inquietud comenzó al apoderarse de él, transformándose poco a poco en sospecha. Alguien está aprovechándose del sistema, pensó, apretando los dedos contra el escritorio de madera hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El ducado no era una simple entidad financiera. Era un legado real, la principal fuente de ingresos del futuro rey, una herramienta destinada a sostener comunidades desde proyectos de vivienda hasta programas medioambientales. Bajo su liderazgo debía ser responsable, ético y beneficioso para el interés público, no un pozo para ganancias privadas. Sus dudas no surgían de la nada. Durante años había observado cambios sutiles dentro del entorno real. La reina Camila, antano reducida al papel central de una historia de amor escandalosa, había ido ampliando su influencia con una determinación silenciosa. Ya no era solo la esposa de su padre. Se había convertido en una figura política de peso hábil para situar a aliados de confianza en posiciones clave.
William recordaba conversaciones tensas con el rey Carlos, debates familiares en los que él insistía en un control más estricto, especialmente sobre gastos fuera de registro y contratos adjudicados sin procesos de licitación transparentes. Carlos, cuya devoción por Camila había resistido décadas de polémica, solía esquivar la confrontación directa, priorizando la paz doméstica. Padre siempre decía que Camila aportaba estabilidad, reflexionó William con amargura. Pero, ¿estabilidad para quién? ¿Y a qué precio? Ahora, sentado a solas en la quietud de su despacho, murmuró en voz baja: si ella está detrás de todo esto, entonces la corona nunca será realmente mía. Sus palabras se desvanecieron en el aire, cargadas de frustración y de un temor que prefería no nombrar. No quería siquiera imaginar que la mujer que había entrado en su vida tras la pérdida de su madre pudiera socavar el legado real. Sin embargo, las cifras hablaban con más fuerza que cualquier sentimiento. Apuntaban a una trama oculta, a una sombra que se extendía sobre su gerencia y amenazaba no solo las finanzas, sino también la frágil cohesión de una familia ya marcada por viejas heridas desde la ruptura pública entre Carlos y Diana hasta la salida de Harry. Decidido a llegar al fondo del asunto, William tomó una resolución firme. Convocó a sus asesores más leales, figuras de absoluta confianza que lo habían acompañado desde sus años como duque de Cambridge. Tenemos que investigar cada detalle, dijo con una calma autoritaria que no admitía discusión. A partir de ese momento legaron las noches interminables revisando contratos, analizando gastos y reexaminando cuentas. El ambiente del despacho se volvió denso, casi asfixiante, mientras las reuniones se alargaban hasta la madrugada. William dormía poco. Las cifras lo perseguían sin descanso, obligándolo a enfrentar una pregunta dolorosa. ¿Estaba realmente unida la familia real o esa unidad no era más que una fachada frágil? Así comenzó una investigación que lo cambiaría todo, poniendo a prueba lealtades, sacando a la luz secretos enterrados y trazando la primera línea de un conflicto capaz de sacudir los cimientos mismos de la monarquía. Tras incontables noches inclinados sobre montañas de documentos, finalmente dieron con la pista clave, el hilo rojo que conducía directamente al corazón del esquema. Reabrieron cada contrato vinculado al ducado de Cornualles y revisaron con lupa todas las transacciones desde 2010 en adelante. Con la ayuda de software avanzado de análisis de datos, procesaron miles de páginas desordenadas. Entre cifras y lenguaje legal, un nombre empezó a repetirse como una mancha oscura imposible de ignorar: Annabel Elliot, hermana de la reina Camila. Durante años, Annabel había sido celebrada en círculos exclusivos como una destacada diseñadora de interiores y había quedado al frente de numerosos proyectos de renovación de las propiedades del ducado durante más de una década. De esos encargos obtuvo ingresos millonarios mediante contratos altamente lucrativos: más de 450,000 libras por trabajos de decoración en villas vacacionales de las Islas Sorlingas, alrededor de 200,000 libras para programas de conservación de jardines en Dartmoor, todos ellos adjudicados de forma directa sin licitación pública, en una violación evidente de los protocolos financieros reales y de la normativa británica contra la corrupción. Los documentos internos revelaban además que entre 2005 y 2024, el total canalizado hacia ella superaba los 15 millones de libras, con comisiones ocultas y pagos encubiertos bajo conceptos como servicios de consultoría. William cerró el expediente de golpe. El chasquido resonó en la habitación silenciosa. El corazón le latía con fuerza, la sangre le subía al rostro. En ese instante comprendió que su sospecha inicial, que Camila movía directamente todos los hilos, había sido ingenua, demasiado simple para alguien de su astucia. Camila operaba a otro nivel. Permitía que su hermana actuara como el brazo financiero, manteniéndose ella a distancia y conservando una imagen pública impecable de reina solidaria y filantrópica, siempre fotografiada con una sonrisa serena en actos benéficos. ¿Cómo pudo hackear esto?, pensó William con amargura mientras la ira crecía en su interior como una tormenta. Apretó el brazo del sillón para recomponerse y su mente viajó a recuerdos dolorosos de su juventud, al momento en que Camila había entrado en la vida de él y de Harry tras la muerte trágica de su madre. Con apenas 15 años, William se había obligado a aceptar su presencia por el bien de su padre y por la continuidad de la institución. Incluso asistió a la boda de Carlos y Camila en 2005 con una sonrisa ensayada, aferrándose a la esperanza de que el tiempo cerrara viejas heridas. Ahora este descubrimiento se sentía como un insulto cruel, como una cuchilla girando en una cicatriz que nunca había terminado de sanar.
Annabel no era solo la hermana de Camila. Representaba todo lo que estaba mal: el abuso de influencia, el uso descarado de conexiones personales. Su posición se sostenía en gran parte gracias a su estrecha relación con Sharkey Antiguo, administrador del ducado, un hombre complaciente y leal a Camila que había servido bajo el mando de Carlos. Durante años circularon rumores de que él era el verdadero guardián de los contratos reales, quien abría o cerraba puertas a conveniencia. Ahora esas sospechas adquirían un peso inquietante, confirmando que lo que William había temido ya no podía seguir siendo ignorado. La agitación dentro de William creció como una marea desbordada, una mezcla turbulenta de ira, desencanto y una tristeza profunda por una familia resquebrajada desde dentro. Se levantó del sillón y salió al balcón que daba a los verdes jardines de Kensington, donde las rosas, la flor favorita de su madre, florecían generosas bajo el sol de verano. La brisa suave le elevó su fragancia, pero no logró apagar el fuego que ardía en su interior. Intentó tranquilizarse, repitiéndose que aquello no era una cuestión de sentimientos, aunque en el fondo sabía que sí lo era: un choque entre las sombras del pasado y el futuro que deseaba construir, entre la lealtad a su padre y su deber con la nación. En su mente aparecía Annabel con su sonrisa ensayada y su ropa de diseñado, sentada en un despacho lujoso firmando contratos millonarios, mientras el ducado, su gerencia, un recurso esencial destinado a financiar vivienda social y apoyar a agricultores en dificultades, se iba drenando poco a poco. Sus asesores le pedían contención y prudencia, insistiendo en procesos legales cautelosos para evitar un escándalo mayúsculo. Sin embargo, William comprendía que ese momento exigía firmeza. Empezó a reunir más pruebas, consultó a especialistas legales independientes de los despachos más prestigiosos de Londres para evaluar la validez de los contratos y ordenó auditorías externas. Cada nueva revelación, como la red de empresas subsidiarias de Annabel que asumían subcontratos sin la debida transparencia, era otro golpe, pero también reforzaba su determinación. El objetivo de William no se limitaba a apartar a Annabel. Quería enviar un mensaje claro e inequívoco a Camila: la era del favoritismo sin control y la explotación había terminado. Bajo su liderazgo, la monarquía debía representar transparencia e integridad, no el beneficio privado de familiares. Aún así, era consciente del precio que tendría esa decisión. Un paso así rompería casi con certeza lo poco que quedaba de su relación con su madrastra, transformando un vínculo familiar ya frágil en una confrontación pública cargada de tensión, emociones intensas y consecuencias imprevisibles. Camila, con unos instintos políticos afilados tras décadas moviéndose en los márgenes de la familia real antes de convertirse en reina, percibió pronto que algo estaba cambiando en Kensington. No era una mujer fácil de sorprender. A través de murmullos de asesores comunes, intermediarios neutrales que mantenían la comunicación entre Clarence House y Kensington, supo que William estaba llevando a cabo una revisión exhaustiva de las finanzas del ducado de Cornualles. Las reuniones discretas, las llamadas hasta altas horas y su silencio inusual apuntaban en una sola dirección. «Viene a por nosotros», pensó Camila pálida, sentada en su salón privado de Clarence House, donde solía pasar las tardes con té y periódicos. Su mente regresó a los años en que Carlos aún era príncipe y él había tejido cuidadosamente una red de influencia, colocando a su hermana, Annabel, como diseñadora de interiores en proyectos del ducado. Aquellos contratos, descritos oficialmente como independientes, habían generado cientos de miles de libras cada año. Pero ahora, con William al frente del ducado, todo amenazaba con derrumbarse. Negándose a limitarse a defenderse, Camila decidió atacar primero, recurriendo a la dureza táctica aprendida en viejos escándalos. Llamó a Annabel por una línea segura, con una voz fría y tensa como una comandante organizando una contraofensiva. Le pidió asegurar su posición de inmediato, acelerar nuevos contratos y acortar plazos de mantenimiento para aumentar beneficios, sin darle a William margen para bloquearlas. Annabel, ambiciosa y confiada, respaldada por más de 20 años en la élite del diseño de interiores, aceptó sin dudarlo. Convencida de que el estatus de su hermana como reina y su influencia directa sobre el rey Carlos la hacían intocable, respondió con arrogancia, ordenando de inmediato a su equipo ampliar proyectos en las vilas vacacionales de las Islas Sorlingas y en Dartmoor, donde los costes de decoración podían inflarse con facilidad. Lo que parecía una jugada audaz e inteligente no hizo más que dejar al descubierto las debilidades del sistema. La avaricia, sin embargo, suele volverse contra quienes la practican, y esta vez no fue diferente.
Un importante tabloide apoyándose en una amplia red de fuentes que incluía a antiguos empleados del ducado y subcontratistas tropezó con vínculos sospechosos que conectaban a Annabelle con empresas Pantala creadas a su alrededor. Estas empresas Pantala registradas en su día a nombre de colaboradores cercanos pero utilizadas en la práctica como conductos para desviar fondos a manos privadas habían recibido contratos del ducado sin ningún proceso de licitación abierta. Una vulneración flagrante de la legislación británica contra la corrupción. La noticia estalló en los medios como una bomba. La familia de Camila vacía los recursos reales, proclamaban los titulares. Un periódico tras otro se hizo eco. The Sun publicó investigaciones detalladas sobre millones perdidos a través de contratos opacos, mientras que Daily Mail difundía cifras impactantes calculando que los ingresos totales de Annabelle superaban los 16 millones de libras a lo largo de 2 décadas basándose en registros financieros de acceso público. Varios artículos citaban a supuestas fuentes internas del palacio que afirmaban que Annabelle había gozado de trato preferente debido a su vínculo con Camila. Bajo la lupa de William todo empezaba a salir a la superficie y el palacio temblaba como una fortaleza antigua sacudida por un terremoto. Camila reaccionó con urgencia llamando a editores conocidos, personas que le debían favores de su etapa como duquesa de Cornualles, exigiendo que frenaran la difusión de la historia. Esto es difamación, deben retirar esos artículos de inmediato, gritó al teléfono con la voz quebrada por la rabia y el miedo, apretando la mano hasta clavarse las uñas en la palma. En su mente reaparecía la imagen cuidadosamente construida de una reina discreta y caritativa arrastrada otra vez por el fango, igual que en los antiguos escándalos de su relación con Carlos. Al mismo tiempo, Annabelle, más asustada que nunca, llamó a su hermana, presa del pánico, quejándose de que la prensa la estaba retratando como una sanguijuela avariciosa que exprimía Cornualles. Camila intentó tranquilizarla con un tono más suave, aunque la ansiedad la corroía por dentro, prometiéndole que hablaría con Carlos y que todo se controlaría. Sin embargo, en su fuero interno comprendía que la situación se le estaba escapando de las manos. La opinión pública ardía como un incendio descontrolado. La sociedad británica, ya sensible a las controversias reales tras episodios como el Brexit y las acusaciones de abuso de poder, estalló en redes sociales. La etiqueta Camila Scandal se convirtió en tendencia en ex antes Twitter, con miles de comentarios que iban desde denuncias de nepotismo en la monarquía hasta llamados abiertos a la rendición de cuentas. Aunque algunas voces insistían en que los contratos eran legales, encuestas rápidas en medios como The Telegraph mostraban que más del 50% de los participantes ya dudaban de la transparencia de la familia real, impulsados por los informes sobre pagos concedidos a Annabelle sin concurso público. Desde Kensington, William observaba el incendio mediático con una calma exterior cuidadosamente mantenida. No se apresuró a emitir comunicados. Prefirió dejar que la marea de la opinión pública creciera como un estratega que espera el momento oportuno. Una noche tranquila en el jardín privado donde solían compartir sus preocupaciones más profundas, comentó a su esposa que ellos mismos se estaban enterando. Catherine, con su calidez habitual tenida de inquietud, le tomó la mano y le pidió cautela, recordándole que pese a todo seguía siendo familia y que Carlos quedaría devastado. William negó con firmeza. Para él la familia no justificaba la corrupción. Cornualles era un legado para la ciudadanía, no una calla fuerte privada. Con la prensa actuando ya como un arma involuntaria, entendió que el instante de actuar con decisión se acercaba rápidamente. Mientras el debate público sobre la transparencia del ducado seguía encendido, Annabelle Elliot, respaldada discretamente por Camila, lanzó una arriesgada contraofensiva destinada a socavar la autoridad del príncipe William y llevar el conflicto a una fase aún más intensa. Desde su vila aislada en Dorset, el mismo lugar donde había exhibido diseños que le reportaron millones, urdió un plan calculado. Aprovecharía el acceso que aún conservaba al sistema de gestión del ducado para sabotear un proyecto clave en Lost Vielle, un antiguo castillo símbolo poderoso de Cornualles que William pretendía transformar en un centro cultural comunitario. Desde las sombras dio instrucciones a un reducido círculo de antiguos subordinados, personas que habían trabajado bajo su mando para alterar las especificaciones de diseño. Sustituyeron materiales de calidad por otros inferiores bajo el pretexto de optimizar costes, convencidos de que ese movimiento debilitaría la credibilidad del heredero y sembraría nuevas dudas en un momento ya explosivo. Esta maniobra ponía en riesgo la estabilidad estructural del castillo y podía provocar un colapso parcial si no se detectaba a tiempo, además de inflar los costes de reparación en una cifra estimada de 12 millones de libras.
La intención de Annabel era evidente: hacer que William pareciera incompetente en la gestión de la gerencia del ducado, minando la confianza tanto del Consejo del Ducado como de la población local. «Quiere arrebatármelo todo. Le mostraré cuánto cuesta la traición», murmuró en su despacho, tenuemente iluminado con una mezcla de resentimiento y soberbia reflejada en la mirada. Pero el sabotaje por sí solo no le bastaba. En paralelo, Annabel comenzó a erosionar la credibilidad personal de William. Hizo circular rumores en los círculos sociales más exclusivos de Cornualles insinuando que William y Catherine habían gastado sumas desorbitadas en la renovación de sus residencias privadas en el Palacio de Kensington y en Anmer Hall, inflando las cifras hasta sugerir más de 4 millones de libras destinados a interiores, jardines y seguridad. No entregó directamente estas versiones a los periodistas. Dejó que se propagaran a través de conversaciones privadas y redes sociales con la esperanza de socavar la imagen de transparencia que William estaba construyendo con tanto cuidado. «Si yo caigo, él no será celebrado como un héroe», pensó con una sonrisa satisfecha al enterarse de que esos murmullos ya empezaban a llegar a oídos de miembros del consejo local. De vuelta en el Palacio de Kensington, William recibió poco después una alerta urgente de los ingenieros que trabajaban en los Tuiles. El informe advertía del uso de materiales de baja calidad y de graves riesgos estructurales. Su expresión se endureció al revisar la documentación. Los registros de inspección revelaban que se habían empleado decenas de toneladas de materiales inferiores y que la comunidad ya comenzaba a presentar quejas por los retrasos. «Esto no es un error al azar. Alguien está saboteando deliberadamente el proyecto», afirmó William con tono contenido, aunque la ira se dejaba sentir. Catherine, con los ojos llenos de preocupación pero firme, le apretó la mano y lo instó a actuar con rapidez, convencida de que estaban intentando destruir aquello que él estaba levantando. Apoyándose en la determinación forjada durante años bajo la presión de la vida real, William optó por una respuesta directa. Viajó personalmente a los Tuiles, ordenó una inspección sorpresa y organizó una confrontación privada con Annabel en una antigua sala de piedra del castillo. Solo estaban ellos dos y el ingeniero jefe como testigo. El aire en aquella estancia fría, cuyas paredes cargaban siglos de historia de Cornualles, se sentía denso, como si presagiara el choque. William se mantuvo firme con la mirada helada y habló sin rodeos. «Le pregunto si realmente creía que saboteando los Tuiles lograría hacerlo retroceder», recordándole que existían informes técnicos que confirmaban que él había ordenado los cambios de materiales para desestabilizar el proyecto y causar daños millonarios. Añadió que los rumores sobre su gasto personal no borraban la realidad de sus contratos poco éticos. Annabel, envuelta en un elegante abrigo de lana, intentó conservar la compostura aunque el pánico asomaba en sus ojos. Lo acusó de señalarla injustamente, alegando que solo había recomendado medidas de ahorro y que los problemas del castillo se debían a su mala gestión. Aún así seguía convencida de que la protección de Camila era un escudo irrompible. William no vaciló. Dio un paso al frente y con voz baja pero autoritaria le advirtió que había subestimado su determinación. Contaba con testimonios de 3 ex-empleados que afirmaban haber recibido instrucciones directas suyas mediante llamadas privadas y estaba plenamente al tanto de los rumores que intentaba propagar, aunque no lograrían desviarlo de su propósito. Cornualles pertenecía al pueblo y no sería su arma de venganza. Si persistía cada detalle, desde los 15 millones recibidos en contratos hasta este acto de sabotaje, sería remitido al órgano auditor y al propio rey Carlos. La advertencia dejó a Annabel momentáneamente paralizada. Apretó la mano hasta que los nudillos se le pusieron blancos, consciente de que William disponía de auditorías independientes y pruebas de adjudicaciones directas que se remontaban a 2005. El enfrentamiento terminó con Annabel marchándose en silencio, el rostro deformado por el resentimiento, incapaz de reaccionar en ese instante. Aún así no se rindió del todo. De forma encubierta contactó con varios antiguos empleados intentando provocar nuevas interrupciones en proyectos menores. Sin embargo, el plan se desmoronó rápidamente cuando un ingeniero, temeroso de verse implicado, entregó registros de trabajo que detallaban las instrucciones de Annabel. El informe interno fue remitido al Consejo del Ducado, confirmando oficialmente el sabotaje y dañando de manera grave su reputación. Mientras tanto, William neutralizó con habilidad los rumores sobre sus propios gastos al hacer públicos los estados financieros aprobados, reforzando así su imagen de dirigente transparente y responsable.
Aquella maniobra no solo desactivó las acusaciones, sino que también dejó al descubierto la temeridad de Annabelle y al mismo tiempo evidenció la firme determinación de William. Sin embargo, él sabía perfectamente que la contienda estaba lejos de concluir. Desde Clarence House, Camila observaba en silencio, calculando su siguiente paso. El conflicto había dejado de ser un episodio aislado para transformarse en una guerra prolongada, arrastrando a la familia real a un nivel de tensión interna sin precedentes. La presión pública, alimentada por titulares explosivos y una crítica constante en redes sociales, acabó forzando una confrontación directa. Fue el último intento por preservar la frágil apariencia de unidad dentro de la Casa de Windsor. Se convocó con urgencia una reunión privada en Clarence House, la residencia histórica del rey Carlos y la reina Camila, cuyas paredes habían presenciado innumerables conversaciones confidenciales sobre poder, deber y familia. Era una sofocante tarde de agosto de 2025, con Londres asfixiado por un calor récord, pero dentro de la gran sala de reuniones el ambiente resultaba gélido, casi hostil. Una larga mesa de nogal dominaba el espacio, rodeada de silones de cuero de respaldo alto. A ambos lados se sentaban asesores clave, entre ellos el secretario privado del rey y un abogado financiero independiente, todos envueltos en un silencio denso. En la cabecera estaba el rey Carlos, visiblemente cansado y dividido, el cabello plateado casi completamente blanco y la mirada empanada por la tensión. A su lado Camila mantenía el gesto rígido, bajo un maquillaje cuidadosamente aplicado, las manos entrelazadas con fuerza sobre el regazo como conteniendo la ira. Frente a él se encontraba el príncipe William, sereno en apariencia pero con unos ojos afilados como cuchillas. Junto a él Annabelle Elliot, hermana de Camila, mostraba el rostro enrojecido por una mezcla de ansiedad y furia. La atmósfera era asfixiante, cargada de una hostilidad no expresada que vibraba en el aire como una guerra silenciosa a punto de estallar. Camila fue la primera en hablar. Su voz baja y fría estaba atravesada por una tristeza profunda y herida. Como una madre que acusa a su propio hijo de traición, fijó la mirada en William con lágrimas brillando bajo la luz del candelabro de cristal, como si intentara apelar a su conciencia, evocando los años dolorosos posteriores a la muerte de Diana. William, estás destrozando a esta familia, dijo. Recuerdo que Annabelle llevaba trabajando desde 2005, desde su matrimonio con Carlos, diseñando interiores para casas de vacaciones en Cornualles, Gales y las Islas Sorlingas. Afirmó que su padre nunca se opuso, que incluso elogió su trabajo y lanzó la pregunta con voz temblorosa que era lo que realmente buscaba, si gloria personal o castigarles por el pasado. Su tono se quebró no solo por la ira, sino por el miedo genuino a ver cómo la influencia que había construido durante décadas empezaba a derrumbarse. Annabelle, sentada a su lado, asentía con gesto de indignación herida, pensando en los cientos de miles de libras en honorarios, más de 1,5 millones a lo largo de 20 años según los registros financieros que ahora pendían de un hilo. William, cuya compostura había sido forjada bajo años de escrutinio mediático y el peso de ser heredero al trono, permaneció inmóvil. Sus ojos fríos como el acero reflejaban la autoridad de un futuro rey decidido a imponer límites. Erguido, habló con un tono uniforme pero cargado de peso. Dijo que no estaba destruyendo nada, sino corrigiendo fallos que se habían ignorado durante demasiado tiempo. Recuerdo que Cornualles era la gerencia de la dinastía, valorada en más de 1,000 millones de libras y con ingresos anuales de hasta 23 millones. Su razón de ser, subrayó, era servir a la población mediante vivienda social e iniciativas medioambientales, no funcionar como una cuenta privada para ningún sector de la familia y menos aún mediante contratos adjudicados sin licitación pública. Sus palabras cayeron como un golpe certero, aludiendo claramente a la forma en que Annabelle había sido colocada en esa posición gracias a su vínculo con Camila y con Shark Lee, el siempre complaciente exadministrador del ducado. Incapaz de contenerse, Annabelle se puso en pie de un salto, el rostro encendido, y señaló directamente a William. Gritó que sin él la mitad de aquellas propiedades se habrían venido abajo hacía años, que había dedicado 2 décadas a restaurarlas, decorarlas y modernizarlas, convirtiéndolas en destinos turísticos rentables, y que había ganado cada libra que le habían pagado. William dirigió la mirada hacia ella sin vacilar y respondió con un tono firme y preciso, midiendo cada palabra con cuidado. Le dijo que no tenía ningún derecho adquirido salvo los privilegios otorgados por los lazos familiares.
Explicó que aquellos contratos con comisiones y reembolsos que alcanzaban cientos de miles al año vulneraban los principios de transparencia y que esos beneficios se terminaban en ese mismo momento. No se trataba de una venganza personal, subrayó, sino de una decisión tomada por el bien de la monarquía y del país. La sala quedó sumida en un silencio denso, roto únicamente por un suspiro largo y cansado del rey Carlos. Permaneció sin pronunciar palabra, con la mirada agotada oscilando entre su esposa y su hijo, el rostro marcado por una lucha interior profunda. Como el príncipe de Gales, con más años en el cargo, sabía que cualquier postura lo convertiría en traidor ante uno de los dos bandos. Si apoyaba a su esposa corría el riesgo de perder a su hijo. Si respaldaba a su hijo podía quebrar el matrimonio que tanto había defendido en la madurez. Su mano tembló levemente al tomar el vaso de agua, un gesto que simbolizaba a un monarca envejecido atrapado entre fuerzas irreconciliables. La reunión terminó sin reconciliación, sin siquiera un apretón de manos forzado. Camila se puso en pie y abrazó con fuerza a Annabel, inclinándose para susurrarle al oído con una voz cargada de resentimiento férreo que no permitirían que él ganara, que aquello no era más que el primer acto. Annabel asintió entre lágrimas, pero con los ojos aún encendidos por el rencor. William salió de la sala sin mirar atrás, el pecho oprimido pero la determinación intacta. La intensidad del enfrentamiento dejó una verdad incuestionable. La familia real ya no podía esconderse tras una fachada de armonía. Se había convertido en un campo de batalla real donde las lealtades personales chocaban frontalmente con el deber nacional. Fuera de los muros del palacio, el público comenzaba a murmurar sobre el primer movimiento decisivo de William, transformando aquel encuentro privado en el preludio de un conflicto público imposible de revertir. El esperado día del informe financiero real de 2025 llegó finalmente, marcando un momento histórico en el corazón del Londres más vibrante. La presentación tuvo lugar en una sala majestuosa de Westminster, abarrotada por cientos de periodistas de la BBC, Sky News y grandes medios internacionales. Los objetivos de las cámaras relucían bajo el destello constante de los flashes. No era una simple sesión informativa sobre finanzas, sino el escenario de una decisión destinada a sacudir los cimientos de la monarquía. El príncipe William se situó tras el atril, erguido y sereno, con un traje oscuro impecablemente ajustado. Su expresión combinaba determinación férrea y una emoción contenida de gran intensidad. Ante él descansaba el voluminoso informe que detallaba el desempeño del ducado de Cornualles: 23 millones de libras en ingresos, una cifra imponente, pero también el símbolo de una reforma profunda. Con una voz firme y resonante cargada de convicción, William anunció que el ducado de Cornualles rescindiría todos los contratos con la señora Annabel Elliot, y que a partir de ese momento cada proyecto de diseño interior y renovación sería sometido a licitación pública abierta para garantizar la transparencia y la eficiencia en la gestión de la gerencia del reino. La reacción fue inmediata. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala en oleadas. Nombrar públicamente a Annabel era un paso extraordinario, casi inaudito en la práctica moderna de la realeza, donde los asuntos internos solían envolverse en un lenguaje diplomático y cauteloso. Las cámaras se giraron de inmediato hacia Camila, sentada en la primera fila de honor, proyectando la imagen de una reina perfecta, con un vestido largo y elegante y una sonrisa tensa pero contenida. Sin embargo, sus manos fuertemente entrelazadas, con los dedos clavándose en la piel, delataban la furia y la incredulidad que la consumían por dentro. En su mente se agolparon los recuerdos desde 2005, cuando Annabel comenzó a trabajar para Carlos, recibiendo contratos lucrativos para decorar casas de vacaciones, acuerdos valorados en cientos de miles de libras que ahora quedaban anulados con una sola frase. En ese instante para todos quedó claro que William no solo había apartado a Annabel, había golpeado de lleno la red silenciosa de influencia que Camila había tejido dentro de la monarquía durante años. Annabel, por su parte, quedó completamente destrozada. Desde su casa en Dorset ofreció una breve declaración a la prensa con la voz temblorosa y visiblemente afectada. Afirmó que había sido tratada de manera injusta y que su trabajo había aportado un valor real a aquellas propiedades. Sin embargo, sus palabras no convencieron a nadie. La confianza pública ya se había evaporado, sobre todo cuando fuentes citadas por The Telegraph subrayaron que la decisión no tenía que ver con la calidad de su labor, sino con la necesidad ineludible de aplicar procesos de licitación pública transparentes y reglados. Desde Clarence House, Camila se apresuró a contener los daños.
Contactó a aliados de todo tipo, desde editores de periódicos hasta figuras influyentes de la alta sociedad, con la esperanza de restaurar su imagen y la de su hermana. El esfuerzo resultó inútil. Algunos medios como Royal Observer titularon con dureza que el despido de la hermana de la reina Camila por parte del príncipe William había desatado una fuerte controversia. Aún así, la corriente de la opinión pública avanzaba con claridad a favor de William. El momento más intenso llegó cuando William cerró su discurso con una promesa solemne. Declaró que la monarquía debía existir para servir al pueblo y no a intereses individuales, y que se construiría un futuro transparente en el que cada decisión se tomara pensando en el bien común. La sala estalló en un aplauso ensordecedor que resonó incluso en las calles de Londres. William sintió una oleada de reivindicación mezclada con una tristeza profunda por la fractura irreparable que se había abierto en su propia familia. Sus pensamientos volaron hacia su padre Carlos, atrapado ahora en una ruptura sin marcha atrás, y hacia Camila, la mujer que en otro tiempo había sido solo la amante de su padre y que ante la opinión pública se había transformado en un símbolo de corrupción. Aquello no fue simplemente la cancelación de un contrato. Marcó el inicio de una nueva etapa, una promesa de reformas profundas, pero también de turbulencias y consecuencias imprevisibles para el futuro de la monarquía británica. Tras el impacto del explosivo informe financiero real de 2025, en el que el príncipe William anunció públicamente la cancelación de todos los contratos con Annabel Elliot, una medida que diversas fuentes confirmaron como un intento calculado de desmantelar más de 20 años de adjudicaciones directas sin competencia, las consecuencias se propagaron con rapidez por la alta sociedad y el conjunto del país. Annabel Elliot, hermana de la reina Camila, antaño una diseñadora de interiores celebrada y el engranaje financiero discreto que operaba en la sombra del ducado de Cornualles, se vio de pronto despojada de su posición de forma abrupta y humillante. No solo perdió millones en ingresos proyectados, sino que quedó expuesta al centro de una condena pública implacable. La prensa británica, desde Daily Mail hasta The Telegraph, publicó extensos análisis, presentando aquel momento como el final de la era de los privilegios familiares dentro de la monarquía. Annabel pasó a convertirse en el símbolo conveniente de todo lo que había fallado. Los mismos círculos elitistas que antes aplaudían su gusto y talento en lujosas veladas londinenses comenzaron a tratarla como a una paria. Viejos conocidos se alejaron evitándola como si portara una mancha imposible de borrar. Las invitaciones a galas benéficas, inauguraciones de arte y cenas exclusivas desaparecieron de la noche a la mañana, dejándola sumida en un doloroso exilio social. Se refugió en su villa aislada de Dorset, una antigua casa rodeada de jardines exuberantes diseñados por ella misma, que ahora se había transformado en una jaula dorada llena de arrepentimiento y rabia. Sentada sola junto a la ventana que daba al mar, perseguida por la conciencia de todo lo que había perdido, susurró al viento salado que lo habían perdido todo tras tantos años, para que acabara de esa manera. Sus palabras se disiparon en el aire, mezcladas con el remordimiento por la fortuna evaporada y un odio silencioso hacia William, aquel muchacho al que había considerado un príncipe inofensivo y que ahora se había convertido en un adversario implacable. Camila, mientras tanto, sufrió la primera derrota verdaderamente pública de su reinado desde que se convirtió en reina en 2022. La mujer que había sobrevivido a escándalo tras escándalo y se había reinventado como un emblema de resistencia, se vio obligada a enfrentar una verdad implacable. La influencia silenciosa que durante años había ejercido dentro de la institución recibió un golpe contundente. Fuentes internas hablaban de su creciente inquietud ante el futuro, especialmente ante lo que ocurriría cuando William ascendiera al trono. Como reina consorte convertida en reina plenamente establecida, temía quedar relegada a un segundo plano, despojada de cualquier peso político real. Comprendía que William ya no era el joven herido y conciliador que conoció tras la muerte de Diana, sino una fuerza política consolidada dispuesta a limpiar la casa para afirmar su autoridad. En las largas noches sin sueño en Clarence House, mientras el rey Carlos se mostraba cada vez más frágil bajo el peso de la edad y el deber, Camila permanecía sola en su estancia privada, dejando que las lágrimas descendieran en silencio por su rostro. Repasaba mentalmente su largo y turbulento camino desde compañera secreta de Carlos durante años, señalada como la otra hasta esposa y finalmente reina. Un ascenso construido a base de sacrificios, resistencia y una estrategia cuidadosamente calculada.
Ahora todo parecía amenazado por su propio hijastro, el mismo hombre con quien en su día intentó forjar un vínculo frágil y cauteloso. William se está convirtiendo en un problema, murmuró para sí, recordando que según algunas fuentes había instado recientemente a Carlos a ponerle límites. El dolor que sentía no provenía solo de la pérdida de influencia, sino del sentimiento de traición dentro del núcleo familiar, una herida que la dejaba más aislada que nunca. Sin embargo, de cara al público continuó apareciendo junto a su hermana en actos como Wimbledon 2025. Su expresión permanecía controlada, su porte impecable, decidida a que las cámaras no captaran el torbellino que la consumía por dentro. Semanas después, en una ceremonia pública en Cornualles, William y la princesa Kate avanzaron entre multitudes entusiastas que los vitoreaban, encarnando una nueva imagen de renovación y apertura. Estaban allí para inaugurar un centro medioambiental, un proyecto impulsado por William. Con cada contrato adjudicado mediante licitaciones públicas plenamente competitivas, miles de residentes acudieron al evento coreando Gran Príncipe mientras William pronunciaba un discurso sincero y convincente reafirmando su compromiso de proteger el patrimonio de Cornualles para las generaciones futuras. Kate, radiante con un vestido elegante y una sonrisa cálida, le sostenía la mano. Juntos proyectaban la imagen perfecta de una pareja real moderna. Pero en la zona de asientos honoríficos la sonrisa de Camila, aunque presente, se veía tensa y forzada. Detrás de ella sus ojos permanecían fríos y afilados como cuchillas, una promesa silenciosa de que esta lucha estaba lejos de terminar, de que aún conservaba aliados e influencia y no pensaba rendirse con facilidad. Al cerrarse este capítulo de la historia, William emerge como el claro vencedor de la fase inicial del conflicto, afianzando su papel como un líder firme y transparente. Annabel queda relegada a las sombras con su reputación destrozada, mientras el control sutil que Camila ejercía sobre determinadas áreas de las finanzas reales se le ha escapado de las manos. Sin embargo, esta victoria tiene un coste elevado. La relación entre madrastra y hijastro ha sido transformada pública e irreversiblemente en una guerra abierta en el corazón mismo de la monarquía británica. Informes recientes sugieren que las tensiones siguen siendo intensas, con Camila presionando a Carlos para que intervenga en las decisiones de William. ¿Qué le espera ahora a la Casa de Windsor? Resulta imposible prever el rumbo de una institución que ha sobrevivido a crisis tras crisis. Lo que sí es evidente es que sus fracturas internas son hoy más profundas y visibles que nunca. ¿Y tú dónde te sitúas en esta historia? ¿Te sientes impulsado por la determinación inflexible de William para proteger el legado real y promover la transparencia, o experimentas cierta empatía por Camila y Annabel, atrapadas en los escombros emocionales de una familia que se desmorona a tus ojos? ¿Merece la pena una monarquía transparente y responsable si el precio es sacrificar la unidad aparente de la dinastía Windsor? Comparte tu opinión en la sección de comentarios. No olvides dar me gusta, compartir y suscribirte para más contenido. Y haz clic en el próximo video que aparece en tu pantalla. Seguro que lo disfrutarás. Seguro que lo disfrutarás. Seguro que lo disfrutarás. Seguro que lo disfrutarás. Seguro que lo disfrutarás.